Buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Alejandro Gómez Hernández. Soy ingeniero mecatrónico, profesor de la División de Tecnologías de Automatización e Información. Comúnmente me asignan materias de la carrera de Tecnologías de Automatización. En cuanto a mi experiencia en materias, pues he dado materias de electricidad industrial, física para ingeniería, matemáticas para ingeniería, mecánica para la automatización, entre otras, ¿no? Bueno, en este caso, pues me han asignado impartir el módulo 4 del Diplomado de Industria 4.0, titulado Big Data y Analytics. Bueno, antes de comenzar, algunos comentarios. El primero de ellos, pues les agradeceré si pueden mantener su micrófono en silencio, no tanto por el ruido que se genere en donde se encuentran ustedes, sino que más bien en ocasiones luego como que se cicla el audio de la computadora, ¿no? Entonces ahí les encargo si pueden mantener su micrófono apagado, por favor, para que no se interrumpa la sesión. Si quieren hacer alguna pregunta, pues con toda confianza pueden levantar la manita, ¿sí? Ahí en la parte de abajo en el panel, ahí se encuentra el botón y ya podemos dar permiso para que hagan el comentario, ¿no? Bueno, les comento también que, pues bueno, como ustedes sabrán, los que utilizan esta plataforma de Meet, en ocasiones cuando se está presentando, luego como que se pierde la visualización del chat, o inclusive también se puede llegar a perder visualización del panel para ver quién levantó la mano. Entonces le he pedido al profesor Luis Alberto Carmona que pues me haga el favor de estar de apoyo, ¿no? Incluso, también les comento, se tiene un plan de contingencia en caso de que se llegara a ir el internet y se corte esta sesión. Pues bueno, el profesor tiene una pequeña práctica pensada, ¿sí? Es una práctica que pues obviamente les va a servir para un módulo más adelante, si no me equivoco es el de cómputo en la nube. Luis, nada más para corroborar eso. Y pues bueno, en caso de que yo me desconecte, el profesor Luis nos va a apoyar con esta pequeña práctica, ¿sí? Para que no pierdan su tiempo, ¿no? Para no hacerlos perder tiempo. Bueno, otra cosa, les mandé una encuesta hace un momento. Es una encuesta muy sencilla que agradeceré la vayan contestando y de preferencia pues que sea antes de que entremos de lleno al tema de Big Data, porque me gustaría tener en cuenta cuál es su experiencia en cuanto a esta área, ¿no? Y por último, también quisiera comentarles que no es necesario que avisen si necesitan levantarse o necesitan hacer alguna otra actividad. Con toda confianza, en el momento en que ustedes requieran, pues se pueden apartar de esta sesión. Les recuerdo que como tal va a quedar grabada, ¿sí? Se está generando una copia en el calendario, entonces ahí ustedes pueden consultar el video más o menos unos 20, 25 minutos después de que haya terminado. Cada sesión tiene un estimado de 1 hora y media, 1 hora 40 a lo mucho, y únicamente la sesión del día miércoles de la siguiente semana quizás se extienda un poquito más a unas 2 horas, ¿no? Así se ha planeado este módulo. Último comentario, en el calendario, si se dan cuenta, el módulo termina el día jueves, ¿sí? El día jueves realmente es una actividad que se puede desarrollar durante toda la mañana, es la evaluación del módulo, entonces no es necesario que entren a esa sesión a no ser que tengan alguna duda, ¿sí? Yo como tal me voy a conectar en ese horario, ¿sí? El jueves de 11 a 1 voy a estar conectado para resolver cualquier duda, digámoslo así, respecto a la evaluación que se esté aplicando. Sin embargo, la evaluación se le va a considerar un mayor tiempo. Bueno, les dejo mi correo para cualquier pregunta o comentario. Última, ¿sí se escucha bien el audio? ¿Sí se visualiza bien
la presentación? Sí. Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, sí. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a arrancar entonces. Bueno, tenemos un objetivo para este módulo que es el siguiente: introducir y sensibilizar al participante en la adquisición de datos, el almacenamiento en bases de datos, las opciones de software para analizar y la presentación de resultados obtenidos mediante el estudio de conceptos clave del tratamiento de grandes cantidades de datos, Big Data, ¿no? Para comprensión de su importancia en la industria 4.0. Bueno, aquí sí hago énfasis en que este módulo es más para introducir y sensibilizar en los conceptos, ¿no? Honestamente, durante el tiempo que he estado dedicando al estudio del Big Data, pues me he topado con que esto es algo enorme, ¿no? En cuanto a información. Hay muchos conceptos, hay una área enorme para estudiar. Entonces, el tener únicamente 8 horas, pues solamente nos va a permitir descubrir la punta del iceberg, ¿no? En el final del módulo, si gustan, para aquellos que quieran adentrarse más a este tema, les voy a ir a facilitar bibliografía, les voy a facilitar algunos links de páginas que he encontrado y que les pueden servir para prepararse un poco más en este tema, ¿no? Bueno, el temario que estaremos abordando es el siguiente. El primer tema, pues, es una breve introducción. Posteriormente, veremos lo que es la adquisición de datos, ya adentrarnos más al concepto de Big Data y conocer qué es el Big Data. El tercer tema son bases de datos no relacionadas, ¿sí? Veremos ahora sí que lo más importante sobre este concepto. El cuarto tema, plataformas de análisis de datos. Vamos a trabajar con un software y hacer algunos pequeños ejercicios sobre este software. El 5 sería visualización de datos para su presentación, sobre dicho software que estaremos trabajando, que por cierto no va a ser necesario instalarlo, digo por si están preguntando, lo vamos a trabajar directo en la nube para que sea más práctico para todos. Bueno, vamos a tener una breve introducción y de hecho nos vamos a regresar al concepto de Industria 4.0 para comprender bien qué papel juega el concepto de Big Data en la Industria 4.0. Bueno, entonces tenemos aquí lo siguiente: la Industria 4.0 se refiere a una nueva fase en la revolución industrial que se enfoca en gran medida en la interconectividad, automatización, el aprendizaje automatizado y los datos en tiempo real. Como tal, la Industria 4.0, también conocida como manufactura inteligente, integra la producción y las operaciones físicas con tecnología digital inteligente, ¿vale? Es como que una de sus cualidades principales, ¿no? ¿Qué más integra? Pues el aprendizaje automatizado y procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿sí? Ya empezamos a hablar un poquito de Big Data, ¿no? Para crear un ambiente mejor conectado para las compañías que se enfocan en la manufactura y la administración de las cadenas de suministro. Ese sería como que su objetivo, ¿no? Si bien cada compañía y organización que opera hoy es suficiente, todas enfrentan el mismo desafío: la necesidad de conectividad y acceso a información en tiempo real de todos los procesos socios y productos con personas, ¿no? Bueno, ahora, para los líderes tradicionales, ¿sí?, acostumbrados a los datos y las comunicaciones lineales, el cambio que supone esta nueva revolución industrial, ¿sí?, pues se puede ver aquí en esta imagen la integración digital de la información desde diferentes fuentes y localizaciones permite llevar a cabo negocios en un ciclo continuo. ¿A qué nos referimos? A lo largo de este ciclo, el acceso en tiempo real a la información está impulsado por el continuo y cíclico flujo de información y acciones entre los mundos físico y digital, ¿sale? Entonces vamos a estar
por decirlo así, entrando y saliendo entre estos mundos, ¿no? Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocidos como PDP, por sus siglas en inglés, ¿sí? Physical to digital, to physical. Bueno, ¿a qué nos referimos? Y ahí están estos 3 puntos. ¿Sí? Vamos a pasar de un mundo físico a un mundo digital. O sea, se captura la información del mundo físico y se crea un registro digital del mismo, ¿vale? Posteriormente, trabajamos en la parte de digital a digital. En este paso, la información se comparte y se interpreta utilizando ya sea analítica avanzada, análisis de escenarios, e inclusive se puede aplicar inteligencia artificial con la finalidad de descubrir información relevante en dicha información, ¿vale? Posteriormente, pasamos a la etapa donde del mundo digital, ¿sí? Precede, o más bien sigue, el mundo físico. Entonces, se aplican en este punto algoritmos para producir las decisiones del mundo digital, ¿sí? Para convertir toda esta información del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico. Y de manera breve, para comprender bien cómo ha ido evolucionando toda esta industria desde tiempo atrás, ¿sí? Vamos a platicar un poquito sobre la historia de la industria 4.0. ¿Sí? Antes de indagar más a fondo sobre el qué, el por qué o el cómo de la industria 4.0, pues es bueno comprender primero cómo ha evolucionado exactamente la manufactura desde el siglo XIX. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que hay 4 revoluciones industriales importantes que el mundo pues, ha experimentado y continúa experimentando actualmente. La primera revolución industrial sucedió entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Durante este periodo, la manufactura evolucionó desde un enfoque de trabajo manual realizado por personas y con ayuda de animales de trabajo a una forma optimizada de trabajar, ¿sí? Realizando el uso pues, ya de personas, ¿sí? A través del uso de motores, ¿no? Que funcionaban a base de agua o vapor y otros tipos de herramientas y maquinaria. Posteriormente llegamos a la segunda revolución industrial. Esta pues, fue a principios del siglo XX. Se dice que el mundo entró en la segunda revolución con la introducción del acero y el uso de electricidad en las fábricas. ¿Sí? Entonces, la introducción de la electricidad permitió que las empresas manufactureras aumentaran la eficiencia e hizo que la maquinaria de las fábricas fuese más dinámica. ¿Sí? Fue durante esta fase que los conceptos de producción en masa, como línea de montaje, se introdujeron como una manera de aumentar la producción, ¿no? Y esto pues dio paso a la tercera revolución industrial, ¿sí? Con su comienzo a final de la década de los 50, esta tercera revolución industrial comenzó a emerger, ya que las empresas manufactureras comenzaron a incorporar más tecnología electrónica y finalmente pues ya se empezó a utilizar lo que son las computadoras en las fábricas, ¿no? Entonces, durante este periodo, las empresas manufactureras comenzaron a experimentar un cambio que ponía menos énfasis en una tecnología analógica y mecánica, y más en la tecnología digital y el software de automatización. Bueno, posteriormente, se llega a lo que es la industria 4.0, ¿sí? O también conocida como la cuarta revolución industrial. Y pues sabemos que el concepto fue mencionado por primera vez en la feria de Hannover. Es una feria dedicada a la tecnología industrial. Esto en el 2011, con la intención de poner en marcha un proyecto que llevara a cabo la concepción y desarrollo de la fábrica inteligente asociada a una cuarta revolución industrial. Como quien dice, era una versión de una fábrica
automatizada con todos sus procesos interconectados entre sí, haciendo uso del famoso Internet de las cosas, ¿sí? Hoy en día se le ha denominado ya, bueno, desde el punto de vista industrial, Internet Industrial de las Cosas, ¿sí? IIoT. Se dice que 2 años más tarde, el gobierno alemán puso en marcha esta iniciativa con la idea de hacer frente a los grandes avances en materia industrial que se estaba llevando a cabo en los países emergentes, como por ejemplo China, y que al no poder competir en costos de producción, la idea era poder superarlos en tecnología industrial y en la capacidad de fabricar productos de manera individualizada. Y sabemos que pues, en este caso China es una potencia en cuanto a la manufactura de bajo costo. Entonces lo que pretendían los alemanes era poder competir con calidad y no tanto con cantidad. Bueno, aunque como se ha podido ver, estos países no. Vamos a esperar un momento a ver si ahorita se vuelve a conectar el profesor Alejandro. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Una disculpa, les digo que
Es algo muy común, Sí. a veces muy seguido, pero bueno, ya estamos de regreso. Permítame, pongo de nuevo la presentación. ¿Pueden confirmar si se ve la presentación? Sí, se ve, maestro. Ok, gracias. Bueno, entonces, rápidamente les comentaba que al final este concepto de Industria 4.0 que empezaron a fomentar los alemanes, pues también llegó a la vista de China, por ejemplo, y pues bueno, ya también lo han adoptado, ¿no? Bueno, entonces les decía, antes de que me desconectara, que pues bueno, hay tecnología que pues nosotros ya hemos ido también adoptando poco a poco, y de hecho ya hemos tenido acercamiento en poca o mucha manera, y pues bueno, esta es parte de lo que es la industria 4.0, ¿no? Entonces, para entender la industria, hay que pensar en las tecnologías clave que nos permite crear este concepto de fábrica inteligente, ¿sí? La primera de ellas, pues, es la visión artificial, ¿sí? Nos dice que de todos los tipos de datos que se pueden obtener de un proceso productivo, uno de los que aporta más información son las imágenes. Para ello, la visión artificial se utiliza cada día más en las fábricas, ¿no? Los sistemas de visión artificial aportan información del entorno de producción y se utilizan para muchas aplicaciones distintas. Por ejemplo, sistemas de calidad, control de defectos, metrología, lectores de códigos, etcétera, ¿no? Y existen muchos tipos de sensores que se utilizan en los sistemas de visión. Pueden ser cámaras de tipo 2D, 4K, incluso también hay cámaras definidas como hiperespectrales, ¿sí? que pues son de gran ayuda para hacer visión artificial. Esto permite pues abarcar muchas áreas de trabajo y muchos sectores industriales. Otra tecnología importante pues es la realidad aumentada, ¿sí? Aunque la mayor parte de las veces pensamos en la realidad aumentada enfocada al consumo o al marketing, inclusive lo vemos en los juegos. Lo cierto es que tienen muchas más aplicaciones, y algunas de ellas dentro de las fábricas. Por ejemplo, se ocupa para guiado de tareas de mantenimiento o conexiones complicadas, ¿sí? Mejora de la ergonomía de los puestos de trabajo, para el guiado visual de los procesos de montaje o embalaje, ¿sí? Todo esto pues mejora los tiempos de ciclo y puede disminuir los errores. Otro punto importante, otra tecnología importante es la inteligencia artificial. Esta pues se aplica en sistemas que tienen que ser capaces de procesar y aprender de la información que recibe y poder actuar de forma autónoma. Para ello se desarrollan sistemas basados en redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático que mediante datos, ¿sí?, aprenden a clasificar muestras y tomar decisiones. Entonces, cuantos más datos se tenga, el sistema pues puede aprender más y más preciso se vuelven las respuestas que va generando dicho sistema, ¿no?
La tecnología es la ya mencionada Internet de las Cosas. ¿Sí? Esta pues permite que se puedan interconectar dispositivos u objetos, ¿sí? O procesos y que se puedan interrelacionar entre sí, interaccionar entre sí, perdón. Esto se puede aplicar tanto en los procesos productivos de una fábrica como en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el área de la electrodoméstica, ¿sí? De los electrodomésticos, e inclusive la domótica. ¿Sí? Ya el tema de la domótica pues es algo viejo, ¿no? Ya, yo recuerdo que desde la universidad ya se hablaba sobre domótica y ya se iba introduciendo el concepto de que ciertos dispositivos de uso común pues se pudieran ir conectando al Internet, ¿no? Y pues como comentamos hace un momento, también existe el famoso IoT, ¿sí? Que pues significa Internet Industrial de las Cosas, un concepto que se refiere a las conexiones entre personas, datos y máquinas, ¿sí? En su relación con la manufactura, ¿no? En las fábricas. Bueno, otro conjunto de tecnologías es son los sistemas ciberfísicos. Yo creo que aquí como que entre las cosas es que me salté uno, ¿no? La impresión 3D, y la impresión 3D, pues bueno, permite innovar con nuevos materiales y diseñar todo lo que uno se imagina, ¿no? Con esta tecnología se consigue disminuir los costos, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a crear un prototipo o un pequeño proyecto, ¿sí? Sería así como permitir desarrollar piezas muy complejas en tiempo récord, sin necesidad de invertir mucho dinero, ¿sale? En el caso de la robótica, la visión artificial en muchas ocasiones se combina con esta área, ¿no? Dando como resultado pues, la robótica colaborativa, ¿vale? Este tema pues, lo abordaremos en un módulo más adelante. Lo único que les comento es de que la robótica colaborativa pues, es un nuevo concepto de robótica que permite ubicar en el mismo espacio de trabajo a las personas con los robots, ¿sí? Sin ese temor de que el robot pueda dañar a la persona, ¿vale? Estos nuevos robots pues tienen integrados sensores de diversos tipos que le hacen consciente de su alrededor y que aportan la seguridad necesaria para que personas y robots pues puedan convivir en el mismo espacio, ¿no? Estos robots también inclusive se pueden combinar con cámaras, ¿sí? para ser capaces de realizar montajes precisos. Un segundito, por favor. Ok, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Es que, bueno, me llegó un sonido del Meet, entonces no sé si me desconecté. ¿Me pueden confirmar? Se ve bien la presentación. Todo bien, G. Ok, gracias. Bueno, entonces les comentaba, aparte de los robots, que pues estos robots combinados con cámaras son capaces de realizar tareas como tareas de montaje, pick and place, incluso picking más precisos, con piezas incluso en orden caótico, ¿no? Ok, los sistemas ciberfísicos, pues es un mecanismo, ¿sí? Un sistema físico controlado o monitorizado por algoritmos basados en computación y estrechamente integrados con Internet. ¿Sí? Se puede decir que en los sistemas ciberfísicos, los componentes físicos y de software están profundamente enlazados, ¿sí? Donde cada elemento opera en diferentes escalas, tanto espaciales como temporales, ¿no? Exhibiendo múltiples comportamientos e interacciones entre ellos, e innumerables formas que cambian con un contexto, ¿no?
Ejemplos de sistemas ciberfísicos pueden ser sistemas de redes eléctricas. ¿Sí? No sé si han leído que actualmente pues, ya se está implementando esto con la finalidad de tener un mejor control o un conocimiento de puntos clave en las redes eléctricas, ¿no? También los sistemas de automóviles autónomos, se pueden considerar sistemas ciberfísicos, sistemas de monitorización médica, ¿sí? Otro ejemplo son los sistemas de control de procesos, monitorización de procesos de fabricación o monitorización de infraestructura de carreteras y pues también los sistemas robóticos, ¿no? Ok, y llegamos a lo que es Big Data, y aquí pues lo presento de la mano con el cómputo en la nube. Se dice que todos estos procesos generan datos que son pues, realmente valiosos y que analizados de la forma correcta aportan muchos beneficios, ¿sí? Estos datos aportan información que pueden ser analizada, ¿sí? Para identificar patrones, modelos de falla, etcétera, ¿no? De esta forma, pueden optimizar procesos, realizar acciones de mejora continua y tener un análisis detallado de toda la cadena de producción, ¿vale? Entonces, para ello, el Big Data y el Cloud Computing, que permite utilizar servicios de almacenamiento en la red, ¿vale? Para pues, almacenar todos los datos que se van capturando, se utiliza cada día más en la industria, ¿sí? Con estos datos es posible enseñar a las máquinas a tomar decisiones, ¿sale? Lo que nos lleva de nuevo al concepto de inteligencia artificial. Si se dan cuenta, pues es algo que va de la mano, ¿no? Bueno, sí se puede, más bien se requiere de datos para poder hacer que la inteligencia artificial, ¿sí? Pueda jugar un papel importante en la robótica. Bueno, por último, la ciberseguridad. No la podemos dejar de lado. Esta, pues es otro campo en la industria 4.0. Surge de la necesidad de tomar medidas de seguridad en las nuevas infraestructuras que pues, se encuentran interconectadas y de proteger a las industrias de los famosos ciberataques, ¿no? Entonces, para ello, las nuevas máquinas se diseñan y fabrican con medidas de ciberseguridad que previenen y protegen pues de estos ataques, ¿no? Ok, sintetizando, podríamos decir que la industria 4.0 al final pues es el resultado de aunar las tecnologías que hicieron posible la llamada tercera revolución industrial con las tecnologías punteras que han surgido en los últimos años, ¿sí? Aquellas que tienen que ver con la automatización de procesos y el desarrollo de nuevas y mejores formas de producción, ¿sí? Estas últimas tienen que ver con la recopilación y gestión de la información, ¿sí? Esta es una palabra clave, la información, así como con su procesamiento y el flujo a través de redes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a pesar de que todas estas tecnologías son importantes y juegan un papel clave en la industria 4.0, la que mayor peso tiene es al final la que se dedica a la recopilación y tratamiento de la información. ¿Sale? Bueno. Y entonces, antes de entrar al concepto de Big Data, pues me gustaría checar estos puntos que nos hagan reflexionar sobre la importancia que tiene el razonamiento humano, ¿sí? Y la información. Bueno, sabemos que la velocidad del razonamiento humano, un razonamiento secuencial, es sumamente bajo en comparación con la de una computadora, ¿vale? Por ello, se afirma que mientras exista un algoritmo y los datos, la computadora siempre resolverá un problema, ¿sale? Y lo hará mucho más rápido que un ser humano, ¿no? Eso es cierto, y hasta podría decirse que las computadoras pues también piensan, ¿no? Pero la mente humana, con su posibilidad de formular juicios sin información previa, inclusive sin datos, ¿sí? Más bien sin todos los datos, ¿sí?
o al menos sin que estos sean conscientes, no tiene nada que envidiarle a las computadoras. La información generada en las complejas sociedades humanas escapa al control del hombre, ¿sí? Esto, pues, pero esta información existe y no puede ser ignorada, ¿no? Ahora, en los seres vivos, la información que recibe el sistema nervioso proveniente del exterior proveniente del exterior se adquiere mediante los órganos sensoriales. Es algo, pues, cotidiano, ¿no? En el ser humano, la percepción sensorial está siempre asociada a un proceso cognitivo. ¿Qué significa esto? Que no basta con solo ver o escuchar algo, sino que también hace falta un cierto procesamiento previo de la información antes de que ésta se guarde o se interprete. ¿Sale? Ahora, existe una diferencia sutil y muy importante entre las funciones de sentir y percibir, ¿sí? Comúnmente uno, de manera así cotidiana, luego dice, es que yo siento que es así, ¿no? Cuando quizás deberíamos de usar la palabra, es que yo percibo que debe de ser así, ¿no? Pero bueno, nuestros órganos sensoriales captan las señales provenientes del exterior y las someten a un cierto procesamiento que las convierte en percepciones. Es entonces que nos percatamos de la existencia de esa información. Dicho en otras palabras, sentir es una operación simple que ocurre a nivel de los sentidos. Percibir es una función compleja que tiene lugar en el cerebro. ¿Sí? La diferencia entre percepción y sensación significa que un estímulo siempre se sentirá de la misma forma en diferentes situaciones. Sin embargo, su percepción cambiará de acuerdo con el contexto y las experiencias pasadas del individuo. ¿Okay? Otra facultad del hombre es su capacidad para poner atención a ciertas partes de la información que se recibe y desechar el resto, es decir, la selectividad. ¿Vale? ¿Están de acuerdo que actualmente hay demasiada información y no siempre lo primero que nos topemos es lo que más vale la pena, ¿no? Siempre sí hay que estar buscando hasta encontrar algo que nos sirva o que sea la respuesta a nuestro problema. Sin embargo, aun cuando el sujeto, ¿sí?, se encuentre con una parte de la información, tiene la sensación permanente de que el resto del mundo se halla presente en todo momento, ¿sí?, aunque no esté dentro de su campo visual. En general, el ser humano puede desactivar a voluntad este mecanismo, ¿sí?, este mecanismo de filtrado, y poner atención solo en algunos de los artículos que reciben, algunos de los estímulos que reciben. El hombre en su vida diaria, pues, se va a enfrentar cotidianamente a la necesidad de tomar una decisión, ¿sí?, infinidad de decisiones sobre la base de una gran cantidad de información y de opciones, ¿vale? Esto, pues, es de todos los días, ¿no? Y, pues, son precisamente estas acciones humanas sobre determinada información la que genera el conocimiento, ¿vale?, esta capacidad de nosotros. El resultado de procesar el objeto cognitivo no es preciso, ¿sí?, no es matemático, porque el flujo de información es continuo y las acciones humanas, pues, son particulares, ¿no? Ante determinado hecho, dos personas extraerán conclusiones distintas, ¿sí? Una persona que cree haber encontrado una solución a un problema tendría que replantearlo cuando reciba nueva información sobre él. ¿Sí? El flujo de información, pues, se puede considerar que es continuo y, en consecuencia, el conocimiento es dinámico por definición. Y entonces, pues, la información se dice que es el significado que otorgan las personas a las cosas, ¿vale? Los datos, pues, se
se perciben mediante los sentidos, como habíamos comentado, y estos pues los integran y generan la información necesaria para el conocimiento que permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social, ¿no? O un resultado positivo. El ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma representativa para posibilitar el conocimiento de algo concreto y creó las formas tanto de almacenar como de utilizar el conocimiento representado. La información es en sí, pues es la misma, ¿no? Como la palabra, ¿vale? Es el mismo tiempo, significado y significante, ¿no? Es al mismo tiempo. Este último es el soporte material o simbólico que registra o encierra el significado, ¿sale? Al final, pues es el contenido, ¿no? ¿Pero qué? Pero ocurre que mientras la información crece en progresión geométrica, ¿sí? La capacidad humana de asimilar se rige, en cambio, por la razón aritmética, ¿vale? Entonces, se debe tomar decisiones personales y saber distinguir entre información y datos, ¿sale? No es lo mismo, aunque pareciera que son sinónimos, no lo es, ¿no? Se vive una verdadera explosión de la cantidad de datos accesibles, ¿vale? La clave consiste en saber distinguir cuáles contribuyen, cuáles se constituyen como información, es decir, conocimiento útil, ¿vale? Bueno, sintetizando, el procesamiento humano de la información, ¿sí? Surgido paralelamente de esta característica cognitiva, soportado en esta para su desarrollo, ha tomado elementos de las ciencias de la información para su explicación, ¿sí? El conocimiento, pues un nivel superior en el procesamiento de la información, no es alcanzable aún para las computadoras, ¿sale? A pesar de que sabemos que hay computadoras superpotentes, pues todavía no logran este punto, ¿no? Para conocer, pues es necesario identificar, ¿sí? Crear estructuras y sobre todo utilizar la información para obtener un resultado, ¿vale? Entonces, el conocimiento requiere que la intuición y la sabiduría, y ello, ¿sí? Es solo propio en los seres humanos, ¿vale? Por ejemplo, las notas musicales, pues nosotros sabemos que son datos, ¿no? Una partitura es un conjunto de notas, o sea, datos organizados en forma estructurada y pues de manera coherente con un contexto, ¿sale? Y con un propósito, ¿vale? Pero es el conocimiento del músico, o podemos decir su sabiduría, la que convierte los datos en información, ¿sí? O al final podemos decir que lo convierte en arte, ¿vale? Para explicar el complejo procesamiento humano de la información es necesaria la interrelación entre diversas disciplinas, como puede ser la psicología, las ciencias de la información, la cibernética, ¿sí? Entre otras, ¿no? Solo así se podrá continuar con avances en múltiples investigaciones. Okay. Y entonces, ahora sí, van a decir que hay mucho previo a la llegada del concepto, pero para poder comprender la siguiente información, pues sí me gustaría hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? Esto pues lo vimos yo creo que desde la secundaria, si no me equivoco, secundaria prepa, y pues es la notación científica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de recordar esto? Pues tener una idea de las magnitudes de ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, pues, bueno, revisando esta tabla, sabemos que pues, la unidad, ¿sí? Comenta como 1, el 10 pues viene siendo la decena, el 100 la centena, una magnitud de 1000 pues es el millar. Entonces ahí ya podemos empezar a utilizar la notación científica, donde se utiliza un 10 elevado a una potencia 3, ¿no? Luego tenemos el mega,
¿sí? Que viene siendo el millón. Notación científica, pues es un 1 por 10 a la 6, ¿no? Tenemos el giga, que son 1000 millones. Tenemos el tera, que pues viene siendo 1 billón, ¿sale? Luego tenemos el peta, que son 1000 billones. Hexa, que ya vendría siendo 1 trillón. Zeta, 1000 trillones. Y iota, 1 cuatrillón. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque pues ahorita vamos a comentar un poquito sobre valores de datos, sobre magnitudes de datos que se están generando. Y pues bueno, nada más era como para recordar estas magnitudes y tener una buena idea de pues, qué tanto está creciendo la información, ¿no? Ok, vamos bien, chicos. Perdón por chicos, sé que son profesores, pero tengo la costumbre de hablar así con mis estudiantes. Entonces, comúnmente les digo chicos, chavos, jóvenes. ¿Sí vamos bien? ¿Pueden confirmar? Todo bien, maestro. Gracias. Gracias. Perdón, ¿me escuchas último? Todo bien, gracias. Ok, gracias. Bueno, el crecimiento de los datos. Los grandes volúmenes de datos han ido creciendo de modo espectacular. De hecho, durante el 2012 se crearon 2.8 zettabytes de datos. Recuerden que un zettabyte pues, viene siendo 1 billón de gigabytes. Según estos datos, de acuerdo a la consultora IDC, es una empresa dedicada al estudio de la información, ¿sí? Y pues este estudio lo realizó, bueno, está titulado El Universo Digital de Datos del 2012. Se publicó en diciembre del 2012, ¿no? Y estas cifras, pues, se dice que se doblan cada 2 años, ¿sí? Un dato significativo es que Walmart, la gran cadena de almacenes de Estados Unidos, posee bases de datos con una capacidad de 2.5 petabytes, ¿sí? Y procesa más de 1 millón de transacciones cada hora, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, vivimos en una época donde se están generando cantidades de datos impresionantes, ¿no? Los procesamientos con Big Data están brotando por todas partes y utilizándolos adecuadamente proporcionará una gran ventaja competitiva a las organizaciones y empresas, ¿sí? Incluso se dice que la ignorancia del Big Data producirá grandes riesgos en las organizaciones y no las convertirá en empresas competitivas, ¿sí? Actualmente, pues para ser una empresa competitiva, ¿sí? en este siglo, pues es imperativo que dichas organizaciones persigan agresivamente la captura y análisis de estas nuevas fuentes de datos para alcanzar los conocimientos y oportunidades que ofrece. En pocas palabras, si la empresa no adopta esta filosofía o esta tecnología del Big Data, pues se irá rezagando, ¿sale? No estará al nivel de las grandes empresas. Bueno, la avalancha de datos cada día genera, captura, almacena y analiza en las organizaciones y empresas, y por ende los particulares, ha dado lugar a la nueva tecnología llamada Big Data, ¿sí? Situándonos, bueno, ahorita les comento esta imagen, situándonos en un día cualquiera del año, ¿sí? Imaginemos los millones de usuarios que visitan Facebook, o los millones de tweets que se generan, que se publican a diario, los millones de mensajes y conversaciones que se realizan a través de WhatsApp, ¿sí? U otras plataformas similares como Join y Line, o los millones de correos electrónicos que envían y reciben, ¿sí? Múltiples personas en todas partes, ¿no? E inclusive también piensen en los miles o millones también de llamadas telefónicas y videoconferencias que se realizan a través de plataformas como Skype, ¿no? Bueno, entonces si nosotros nos dedicamos a sumar
todo este volumen de información, ¿sí? Las páginas que se visitan, también se pueden agregar a esta magnitud, las páginas de navegación, pues, las noticias que se leen, ¿sí? Las ofertas o anuncios publicitarios en Internet, las ventas, alquileres, etcétera, ¿sí? Las visitas a sitios de turismo, a páginas de ocio o de cultura, etcétera. Entonces, pues multipliquen esa información personal de más de 2.8 millones no es cierto, más bien hablamos de 2.800 millones de internautas en el mundo, ¿no? Entonces, es esencial, hablamos ya de datos en la web y de los medios sociales, ¿no? Entonces, esta imagen que les muestro, pues nos da más o menos una estimación de la cantidad de actividades y datos generados de manera online, tan solo en un minuto, ¿sí? ¿En qué año? Pues en el 2020. ¿Vale? Si se dan cuenta, pues es demasiada información. Por ejemplo, hablamos de que se genera 404,000 horas de video de streaming a través de Netflix, o pues se realizan, no sé, 500 horas de video, ¿sí? Subidas a YouTube, o también se generan 41.6 mil, ¿sí? Millones, perdón, de mensajes enviados a través de WhatsApp, ¿sí? O inclusive se generan 28 canciones nuevas en Spotify. Si se dan cuenta, pues en 60 segundos, ¿sí? Toda esta información que se va generando, si la vamos sumando de manera diaria, semanal, mensual, pues es muchísimo, muchísimo lo que se está generando, ¿no? Bueno, ahora, por si este volumen de información no fuera significativo para ustedes, pues también añadamos ahora los datos que se transfieren entre sí, los miles de millones de objetos o cosas, ¿sí? Porque, bueno, aquí estamos hablando de información a través de Internet, ¿no? En la web, ¿no? Pero no todo pasa por la web, ¿no? O no todos son redes sociales, por decirlo de una forma. También tenemos otros dispositivos. Entonces hablamos de que existen miles de millones de objetos o cosas que se comunican entre sí a través de sensores, chips NFC, chips RFID, etcétera, ¿no? Es decir, la interconexión de datos entre máquinas, ¿sale? Origen del conocido, Internet de las cosas, ¿vale? Bueno, sigamos sumando datos médicos de los millones de hospitales, hoy prácticamente digitalizados en su gran mayoría. También para los hospitales el tener, o más bien en guardar todos estos datos, pues es de suma importancia, ¿no? Pues ¿para qué? Obviamente los van a utilizar para otros diagnósticos médicos, ¿sí? Para el crecimiento de la medicina, etcétera, ¿no? También hay que considerar datos de la administración pública, ¿sí? Prácticamente, pues todos en línea, ¿no? Al menos la mayoría de los países del mundo. Datos de posición y geolocalización, sistemas de información geográfico, ¿sí? A través de los sistemas GPS y teléfonos inteligentes, ¿no? Además de miles de satélites de comunicación, etcétera. Entonces, aunque nosotros no lo podamos ver, ¿sí? Si no es a través de números, vivimos sumergidos en demasiada información, ¿no? Ok, en resumen, ¿sí? La explosión de los grandes volúmenes de datos, el famoso Big Data, no para de crecer y parece que de modo exponencial, ¿sí? Ese señor, Eric Schmidt, director ejecutivo de Google, ya advertía hace unos años que entre el origen de la Tierra y el año 2003 se crearon 5 exabytes de información. Hoy día creamos, la misma cantidad de datos cada 2 días, ¿no? Un estudio citado
por la IDC ya confirmaba también que las cifras del presidente de Google, ¿sí? Alrededor de 2.5 exabytes de datos, se quedaban cada día en el año 2012, y es más, el número se doblaba cada 40 meses, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, lo que comentó este señor, pues cada 40 meses se está duplicando, ¿no? Bueno, en este estudio se pronostica que para el año 2020 se alcanzará en la Tierra los 40 zettabytes, ¿vale? Tan solo se ha creado 2.8 zettabytes de datos durante el 2012, lo que significa que se generaron 5.247 gigabytes, ¿sí? Por cada persona existente en el mundo ese año, ¿no? Pero lo sorprendente no solo es este inmenso caudal de datos, sino que en la presentación del informe, ¿sí?, de la IDC, se revela que menos del 1% de los datos que se generan en el mundo se está analizando, ¿sale? Para aprovechar de esa gran manera el valor añadido, ¿sí? Se supone que los Big Data, y también que menos del 20% de los datos no se están protegiendo, ¿sale? Entonces, solo se está analizando menos del 1% de toda la información, y el 20% también de esa información no se está protegiendo. Entonces, pues bueno, como que esta generación de datos está rebasando en cierta manera la tecnología, ¿no? Bueno, estudios advierten que las grandes oportunidades que se ofrecen a las empresas para la protección y extracción del valor se suponen en inmenso volumen de datos, ¿sale? Bueno, está esta otra imagen que es muy parecida a la de hace un momento, pero nos permite comparar cómo se va dando el crecimiento, ¿sí?, entre un año y otro de la generación de los datos. Bueno, aquí sí hago la observación de que este crecimiento también es función de la fama que tenga la plataforma. ¿A qué me refiero, no? Si ustedes observan, entre el 2018 y 2019, Netflix sí incrementó la cantidad de horas de visualización de su contenido, ¿sí? Pero otras plataformas, por ejemplo, déjenme ver, por ejemplo, Twitter, ¿sí?, entre el 2018 y 2019, pues sí disminuyó la generación de información, pero sigue generando información, ¿sale? Surgieron plataformas que pues sí incrementaron sus datos. Por ejemplo, pues YouTube es conocido, ¿no? Pero entre un año y otro apenas tuvo un crecimiento, ¿no?, de 4.3 millones a 4.5, ¿no? O por ejemplo, ¿cuál será uno que vean ustedes reciente? WhatsApp también incrementó su información. Bueno, está esa aplicación de Snaps. Digo, yo nunca la he ocupado, pero pues ahí pueden ver ustedes cómo disminuyó de 2.4 a 2.1, ¿no? Y esta información, pues de nuevo les comento, se sigue generando durante 1 minuto, 60 segundos. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí vamos bien? Sí, todo bien. Bueno, de repente sí les voy a preguntar, más que nada para saber si no me he desconectado, si se escucha bien todo. Ok, continuamos entonces. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué es Big Data, no? Ya llegamos a este punto. Bueno, nos dice que los macrodatos, también llamados datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala, o simplemente pues Big Data, es una terminología en idioma inglés utilizado comúnmente. Nos dice que es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente, ¿vale? Los datos son
son la reproducción simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, según la RAE. ¿Vale? Nos dice información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto y sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. ¿Vale? Entonces, por ende, los procesamientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos son más sofisticados y requieren un software más especializado, ¿sí? Por lo mismo de que hablamos de que el Big Data es una cantidad enorme de datos y complejos, se requieren herramientas computacionales más potentes para poderlas procesar, para poder procesar esta información. Bueno, no existe unanimidad en la definición de Big Data, ¿no? Ahora sí que hay muchas personas que han aportado su concepto, ¿no? Aunque sí, un cierto consenso en la fuerza disruptiva que suponen los grandes volúmenes de datos y la necesidad de su captura, almacenamiento y análisis. ¿Sí? Han sido numerosos los artículos, informes, estudios relativos al tema, ¿sí? Aparecidos en los últimos años, y serán también numerosos los que aparecerán en los siguientes años, ¿no? En general, existen diferentes aspectos donde casi todas las definiciones están de acuerdo. Uno de ellos es el volumen, ¿no? Otro pudiera ser la complejidad, ¿vale? Ok, entonces, pero para poder capturar la esencia del Big Data, o sea, el crecimiento exponencial de la creación de grandes volúmenes de datos, origen y fuentes de datos, y la necesidad de su captura, almacenamiento y análisis para conseguir un mayor beneficio para las organizaciones y empresas junto con la oportunidad de ofrecer y poder inclusive predecir los riesgos del uso, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues bueno, una infraestructura actualizada, ¿sí? Una empresa que se va a meter al manejo de Big Data, pues no se puede aventar así nada más porque sí, ¿no? Sino que obviamente requiere preparación e infraestructura, ¿no? Bueno, el término Big Data ha estado en uso desde la década de los 90 y algunos otorgan crédito a este señor, John Massey, ¿sí? Quien fue una persona que lo popularizó, ¿sí? En el 2001, ¿sí? En un informe de investigación que se fundamentaba en congresos y presentaciones relacionadas, la Metagroup, que ahora pues, fue adquirida por la empresa Gartner, definía el crecimiento constante de datos como una oportunidad y un reto para investigar en el volumen, la velocidad y la variedad, ¿sí? Gartner, esta empresa, continúa usando datos masivos como referencia. Además, grandes proveedores del mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas sobre cómo procesar tal cantidad de datos, ¿sí? Bueno, algunas definiciones de otras empresas y personajes se presentan a continuación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Adrian Mer, vicepresidente de la consultora de Gartner, que en una revista del año 2011 define al Big Data de la siguiente manera. Nos dice Big Data, ¿sí? Dice, excede el alcance de los entornos de hardware, de su uso común y herramientas de software para capturar, gestionar y procesar los datos dentro de un tiempo transcurrido tolerable para su población de usuarios. Tenemos otra definición por parte de un instituto, nos dice
Big Data se refiere a los conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades de las herramientas típicas de software de bases de datos para capturar, almacenar y gestionar. ¿Vale? La consultora tecnológica IDC, ¿sí?, apoyándose en estudios, define a Big Data como, nos dice, es una nueva generación de tecnologías, arquitecturas y estrategias diseñadas para capturar y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes heterogéneas a una alta velocidad con el objeto de extraer valor económico de ellos. ¿Okay? Otra definición de la empresa multinacional de auditoría Deloitte nos dice: el término que se aplica a conjuntos de datos cuyo volumen supera la capacidad de las herramientas informáticas, o sea, la computación, de uso común, para capturar, gestionar y procesar datos en un lapso razonable. Los volúmenes de Big Data varían constantemente y actualmente oscilan entre algunas decenas de terabytes hasta muchos petabytes para un conjunto de datos individual. Entonces, si se dan cuenta, los conceptos coinciden en el proceso que se le debe de aplicar al Big Data, ¿no? Captura, gestión, procesamiento, y también coinciden en cuanto al volumen y la velocidad. ¿Sale? Bueno, la consultora Gartner también define de la siguiente manera, bueno, es una definición extra. Nos dice que Big Data, pues son los grandes conjuntos de datos que tienen tres características principales. ¿Vale? Era lo que estábamos mencionando: volumen, velocidad y variedad. ¿Vale? Más adelante abordaremos esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces, pues Big Data se puede definir de muchas maneras, ¿no? Como lo están viendo ustedes. Para el uso moderno del término, tiende a referirse al análisis del comportamiento del usuario, ¿sí?, extrayendo valor de los datos almacenados y formulando predicciones a través de patrones observados. Esto de las predicciones lo veremos más adelante. Digamos que es parte del conjunto del Big Data, pero ya recae en un concepto más avanzado, que viene siendo la analítica, ¿no? Bueno, la disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías y de la información y la comunicación, ¿sí? Esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan estos grandes conjuntos de datos, ¿no? Ahora, las dificultades más habituales vinculadas a la gestión de estos grandes volúmenes de datos se centran en la recolección y en el almacenamiento, ¿sí? Si recuerdan todos los conceptos que leímos, como que le tienen cierto respeto, ¿sí?, e incluso preocupación a saber cómo vas a recolectar y dónde vas a guardar toda esa información. ¿Sale? Bueno, en las búsquedas, las comparticiones, el análisis, ¿sí?, y en las visualizaciones e incluso la representación también tiene, pues, cierto nivel de complejidad. La tendencia a manipular estos enormes volúmenes de datos se debe en muchos casos, a la necesidad de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, como los análisis sobre negocios, ¿sí?, sobre publicidad, sobre enfermedades infecciosas, incluso también se habla sobre el espionaje, y el seguimiento a la población, y sobre la lucha contra el crimen organizado, incluso, ¿no? Si nos da tiempo, más adelante les voy a compartir un video sobre cómo el Real Madrid utiliza esta tecnología de Big Data para hacer un equipo de alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, ahorita sí le quiero avanzar un poquito más a los conceptos.
Ya casi nos quedan unos como 20 minutos, ¿no?, de clase. Bueno, entonces vamos a cambiar un poquito, ¿sí?, para no dormirnos. Para comprender mejor el poder que tiene el Big Data en nuestra vida diaria, pues bueno, un chistecito, ¿no? Sale, dice así, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, pizzería Renato. No, señor, esto es pizzería Google. Disculpe, me habré equivocado de número. No, señor, Google la ha comprado y le ha puesto su nombre. Ah, perfecto, pues me gustaría hacer un pedido. Muy bien, señor López, ¿desea su pedido habitual? ¿El habitual? Señor López, ¿me conoce? Según nuestro identificador de llamada, las últimas 12 veces usted ha pedido la pizza 4 quesos individual. Exacto, esa es la que quiero. Puedo sugerir esta vez que pruebe nuestra pizza vegetal con ricota, rúcula, berenjena, calabacín y tomate seco. No, gracias, odio las verduras. Ok, pero le convendría más, su nivel de colesterol no está muy bien. Perdone, ¿cómo sabe usted eso? A través de nuestra suscripción profesional a la guía médica online, disponemos de los resultados de su análisis de sangre de los últimos 5 años. Pero no me gusta esa pizza, odio la verdura. Además, ya estoy en tratamiento y estoy tomando la medicación adecuada. Señor López, ¿sabe que no toma la medicación con regularidad? Hace ya 5 meses que compró una caja de 30 pastillas en Farmacia del Ahorro y no ha vuelto a comprar más. Eso no es cierto, he comprado más en otra farmacia, pues no aparece en el extracto de su tarjeta de crédito, porque pagué en efectivo, pues según su saldo no dispone de apenas efectivo en cuenta. Tengo efectivo en casa. ¿En serio? Pues no lo ha declarado en su última renta. ¿Está reconociendo que declara menos de lo que gana? Eso es un delito, señor López. ¿Pero qué rayos? Basta ya. Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y los demás. Voy a irme a una isla desierta, sin internet, donde no hay móviles ni teléfonos y nadie puede espiarme. Lo entiendo, caballero, pero recuerde que debe renovar su pasaporte. Lo tiene caducado desde hace 3 meses. Bueno, pues si se dan cuenta, esto será algo, bueno, más bien es algo que ya estamos viviendo y que pues es lo que nos depara en el futuro, ¿no? Ok, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a continuar ahora con, pues, ¿cuál es la relación costo de beneficio de utilizar Big Data, ¿no? Nos dice, ¿qué puede hacer una organización con Big Data? ¿Cómo puede tomar ventaja de sus grandes oportunidades? ¿Cómo puede evitar sus riesgos? Son preguntas que pues, las empresas se realizan muy seguido, sobre todo las que apenas van ingresando a este nuevo mundo, ¿no? Un número creciente de organizaciones les hacen frente desplegando herramientas especializadas como base de datos de procesamiento masivo paralelo, sistemas de archivos distribuidos, algoritmos, computación en la nube, etcétera. Y pues la pieza clave es la integración de los datos, ¿vale? Es crucial para las organizaciones facilitar que los negocios accedan a todos los datos de modo que se pueda aplicar sobre ellos infraestructura Big Data, ¿no? O sea, no se pueden aventar nomás porque sí, sino que obviamente hay que hacer una muy buena planeación. La integración de datos facilita a la organización la combinación de los Big Data con los datos transaccionales tradicionales para generar valor y seguir la mayor eficacia posible. Por esta razón, uno de los aspectos más interesantes no es tanto lo que harán ellos por el negocio, sino lo que habrá conseguido para el negocio cuando se combinan con otros datos de la organización. Por ejemplo, las
las preferencias y rechazos de los perfiles de los clientes en los medios sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de destino. Si se dan cuenta, un negocio que tiene buena reputación y hasta cierto punto es famoso en una red social, pues obviamente va a tener buenos resultados, ¿no? El mayor valor de los Big Data puede producirse cuando se les combina con otros datos corporativos, ¿sí? Por ejemplo, colocándolos en un contexto más grande que puede conseguir que la calidad del conocimiento del negocio se incremente exponencialmente. Incluso la estrategia Big Data dentro de la estrategia global de la compañía, de una compañía, es mucho más rentable que tener una estrategia independiente, ¿sí? Y pues es importante insistir en la importancia para las organizaciones de desarrollar una estrategia de Big Data que no sea distinta a su estrategia de datos tradicionales y conseguir una idónea integración de los datos, ¿sí? Esta circunstancia pues es vital ya que ambos forman parte de una estrategia global. Aunque los Big Data pues sin duda irán creciendo de modo exponencial, deberán coexistir de modo híbrido con los datos tradicionales durante muchos años. O sea, la transición no será rápida, ¿sí? Primero, pues, si la empresa trabajaba con datos tradicionales, para poder migrar todo a datos de tipo Big Data, por decirlo así, pues obviamente tendrá que hacerlo poco a poco, ¿no? Bueno, dicen las grandes consultoras de datos que los Big Data deben ser otra faceta de una buena estrategia de datos de una empresa, ¿no? Entonces son numerosos los ejemplos que se pueden dar sobre la integración de datos en todo tipo de estrategia corporativa. Al final esta área del Big Data, pues sí surgió en sus comienzos como parte de una estrategia de negocio, ¿no? O sea, su origen sí es a través de las empresas y el análisis de negocio, ¿no? ¿Vale? Algunos ejemplos, pues bueno, en el caso de la industria eléctrica, los datos de las redes inteligentes, ¿sí?, son una herramienta muy poderosa para compañías eléctricas, ¿vale? Dice que, bueno, conociendo los patrones históricos de factores de los clientes, sus tipos de viviendas y otros indicadores unidos con los datos proporcionados por los medidores inteligentes instalados en las viviendas, ¿sí?, puede conseguir ahorro en los costos considerables de la compañía. Entonces, aquí lo que pretende la empresa distribuidora no es tanto tener un control, sino que más bien mejorar su servicio y de paso que lo que gastan los usuarios pues vaya disminuyendo, ¿vale? Bueno, otro caso típico se da en el caso del comercio electrónico, donde el análisis de los textos de los correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones como Facebook, ¿sí?, ¿verdad?, se integran con el conocimiento de las especificaciones detalladas del producto que está examinando. Entonces, los ventanas de los productos, ¿sí?, de una informática del producto proporcionan un gran contenido, los textos, cuando se ven en un contexto global. En palabras simples, no se ha notado que si anda, por ejemplo, buscando en internet un producto, pues como que se vuelve un poco sorprendente que después de que buscaron un producto, vieron el precio, vieron las características, pasan a otra página y les empiezan a aparecer como que anuncios publicitarios de productos similares. A mí me ha pasado que luego, por ejemplo, entro a Amazon
veo algunos artículos que me llamaron la atención, pero no los compro, y posteriormente, no sé, en un par de horas, estoy navegando en Facebook y me topo con publicidad parecida de Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? Y pues es algo que ya es como que algo ya se está volviendo algo muy común, ¿no? Bueno, entonces, Big Data tiene pues la fusión de una multitud de tendencias tecnológicas que venían madurando desde la primera década del siglo XXI y se han consolidado durante los años 2011, cuando han funcionado con gran fuerza en organizaciones y empresas, ¿sí? En particulares, sociedad en general, redes sociales, aumento de la banda ancha y reducción de los costos de conexión a internet. Medios sociales, en particular las redes sociales, de las cosas, localización, de modo significativo, la computación, la nube. La necesidad de trabajar con Big Data, pues nos está obligando a mejoras en la tecnología. ¿Sí? O sea, toda la información que se genera, pues no es posible que se pierdan. Si ustedes recuerdan, hablaba de que hace años todo lo que se generaba solamente se procesaba el 1%, y la demás información pues se iba perdiendo, ¿no? Aunado a que tenemos que ir descartando la información que no nos sirve, pues no podemos, o bueno, más bien las empresas no se pueden dar el lujo de no analizar información que podría ser relevante. Okay. Big Data ya es una realidad consolidada. Inclusive la consultora Gartner ha notificado en Big Data 2012 en $28 mil millones, y para 2013 la cantidad de $34 mil millones. Son cifras de años pasados. A su vez, la auditora estima que a fines del 2012 más del 90% de las empresas dice Fortune 500. Esta es una lista donde se presentan empresas, ¿no? Las 500 mejores empresas más populares, ¿no? Publicada en forma anual por la revista Fortune, que presenta las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversión. Es decir, no solo empresas cotizadas, ¿no? Sino según el valor de la venta de la empresa. Okay. Bueno, por estas razones, los profesionales de Big Data, los analistas de datos y los científicos de datos, que más adelante los vamos a definir, tienen mucho trabajo por adelante y será una de las profesiones más demandadas a partir del 2013 y años sucesivos. ¿Vale? Entonces, por ahí si alguno de ustedes le sobra tiempo y quiere estudiar otra carrera, hay maestrías en ciencia de datos, yo creo que valdría mucho la pena. Bueno, tenemos estos otros personajes, McAfee y Brian Johnson, perdón por... Estamos bien, estos son profesores del MIT y publicaron un artículo significativo en una revista de prestigio de Harvard, titulada Big Data. No tengo el completo. Bueno, nos dice que las conclusiones fundamentales de su estudio, ellos dicen que la explotación de los nuevos y espectaculares flujos de información puede mejorar radicalmente el desempeño, o sea, su rendimiento en su empresa, ¿no? Sin embargo, será necesario cambiar su de toma de decisiones. Entonces, habrá buenos resultados, pero pues sí, cambiar la cultura, ¿no? al momento de tomar decisiones por parte de la empresa. La propuesta final de este artículo es concluyente y nos dice que la evidencia es clara, las decisiones controladas por los datos tienden a hacer mejores decisiones, los líderes empresariales, más bien nos dice que
los resultados que se obtengan permitirá a los líderes empresarios, ¿sí?, adoptar una situación o ser reemplazados por otras que lo hagan mejor. Bueno, en palabras más simples, al aplicar Big Data, pues sí, las decisiones que se tomen a través de esos estudios, se podría decir que serán las mejores decisiones y ya únicamente dará a los líderes empresariales, por decirlo así, la última palabra, ¿no? Es decir, pues no aplica, pero el no aplica que se genera a través del Big Data podría ser grave error para la empresa, ¿no? Las organizaciones debaten entre adaptar o adoptar el Big Data, ¿no? Al igual que los primeros años de la actualidad, el debate empresarial era adopción de la computación en nube, ¿sí?, con las consiguientes conclusiones para adopción y migración a la misma de modo radical o gradual, dependiendo, de las estrategias de cada organización. Entonces, la adopción de Big Data parece que es un hecho que tarde o temprano deben realizar las organizaciones. Los retos y oportunidades que ofrecen compensarán los gastos económicos y de tales, pues el talento, ¿no?, que se requiere, están compensados con la ventaja competitiva. Ingenuo, disculpa que lo interrumpamos, pues, se está cortando el audio. Ok, ¿me pueden decir si se escucha un poco mejor? De hecho, ya vamos a terminar, ¿eh? Ya nada más estoy comentando la conclusión Se escucha mejor. De la relación costo-beneficio, ¿eh? Pero ya vamos a terminar, ya no me extenderé mucho. Ok, bueno, entonces decía que la adopción del Big Data parece que, pues, definitivamente es un hecho que tarde o temprano deben de realizar las organizaciones. Y los retos y oportunidades que ofrece se compensará. Ahora sí que se van a compensar los gastos y el talento que se requiera, serán compensados con la ventaja repetitiva que supondrá la adopción y el análisis de los grandes volúmenes de datos, ¿no? En otras palabras, para la empresa va a ser un esfuerzo, para una empresa mediana, incluso una grande, será un esfuerzo adoptar esta nueva tecnología, el Big Data, pero al final valdrá la pena, habrá un gran beneficio después de que ya tenga la tecnología implementada, ¿sale? La investigación que realizaron estos dos personajes no deja lugar a dudas. Entonces, las empresas que le inyecten al Big Data y al análisis de este Big Data, sus operaciones, pues van a mostrar tasas de productividad y rentabilidad que alcanzarán el orden del 5 al 6%, ¿sí?, de aquellas empresas que pues se queden en su forma tradicional, ¿no? En principio, ¿no? Se estima que en un futuro, pues obviamente, las empresas que ya estén trabajando de la mano con el Big Data, pues obviamente tendrán un crecimiento mayor, incluso destacarán sobre las que no lo estén haciendo, ¿vale? Incluso, como comentaba, ¿no?, se dice que las empresas que pues no se actualicen, poco a poco, pues irán desapareciendo, ¿no? Bueno, ya cerramos con esta diapositiva, donde se presentan algunos casos de estudio, ¿sí?, de algunas empresas que pues ya de años atrás están implementando el Big Data y pues que han tenido muy buenos resultados, ¿no? La primera de ellas es la empresa Rolls-Royce, ¿sí? Nos dice que la compañía británica ha comenzado a incluir sensores en sus motores que proporcionan información en tiempo real sobre las piezas. Esta acción ha supuesto un cambio esencial, ya que ha pasado de vender un producto, ¿sí?, a vender además un servicio, es decir, ha obtenido una ventaja competitiva a través de los datos.
Google, pues bueno, sabemos que es un gigante, ¿sí? Google ha desarrollado la aplicación Full Trends que permite descubrir cómo ciertos términos de búsqueda sirven como buenos indicadores de la actividad de la gripe. Y pues bueno, es un proyecto más bien de carácter social, ¿no? Entonces nos dice que cualquier usuario puede entrar y ver la evolución de la gripe a través de los datos globales de las búsquedas de los internautas en Google, ¿sí? Con estos datos se puede hacer cálculos aproximados de la actividad de la enfermedad de la gripe en determinadas regiones, lo que es de gran utilidad en acciones preventivas para evitar la propagación. La aplicación de evolución de la gripe en Google utiliza los datos globales de las búsquedas de Google para realizar casi en tiempo real cálculos aproximados de la actividad actual de la gripe en todo el mundo, ¿vale? Entonces, al ejecutar la aplicación, se puede ver históricas de los países donde está implantado este virus. Por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, España, entre otros. Bueno, tenemos otro, Smart Meters de IBM. IBM lanzó en marzo de 2015 estrategia Smart Meters, pero de su entidad global para realizar mediciones de consumo energético en ciudades, organizaciones. Se trata de analizar el consumo de electricidad de un barrio o en cualquier zona urbana a través de sensores que envían datos de consumo. Sobre la base de esa información, la compañía fue capaz de determinar los hábitos de los vecinos de cada momento del día, ver cómo varía la demanda y hasta cambiar algunos de sus hábitos con estrategias de premios y bonificaciones a sus clientes, ¿sí? Estas iniciativas de IBM y de numerosos operadores de electricidad forman parte del despliegue de las redes inteligentes, lo que comentábamos en diapositivas pasadas. La estructura Smart Grid exige la lectura de datos en tiempo real para aspectos a nivel del sistema como la gestión de recursos y su supervisión, además de aspectos a nivel de usuario como la facturación automática y el control del consumo energético. Y son, entre otros, algunos de los nuevos servicios y aplicaciones que requieren la generación distribuida y el consumo sostenible, ¿no? Entonces, esta forma de lectura de datos con los nuevos equipos Smart Meter de IBM se basa en la capacidad de gestionar tanto los contadores, ¿sí?, como los grandes volúmenes de datos medidos mediante lo que se denomina Smart Metering. O sea, hace uso de un sistema de instrumentación para poder capturar toda esta información, procesarla y poder generar predicciones, las cuales pues les va a permitir saber cómo va el consumo en la sociedad, ¿no? Y mediante premios o recompensas que se les va dando a los clientes, pues ir corrigiendo la forma de vida, ¿no?, de estos usuarios. Bueno, son las 12:40. Considero que para no extenderme más y abrumarlos con más información, podemos concluir la clase del día de hoy, ¿sí? Si tienen alguna duda, con toda confianza, pues los puedo apoyar. Si no, pues agradezco su tiempo y nos estamos viendo, o escuchando más bien, el día de mañana. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, pues agradezco su tiempo y pues nos estamos viendo el día de mañana.